Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 23 de abril, contándoles que el Partido Popular y Vox cerraron un acuerdo de gobierno en Aragón tras 3 meses de negociaciones para investir a Jorge Ascón. Vox obtendrá una vicepresidencia y 3 consejerías: desregulación, servicios sociales y familia, agricultura, ganadería y alimentación, y medio ambiente y turismo. Una más que en Extremadura por su mejor resultado electoral. El acuerdo incluye la prioridad nacional en el acceso a servicios públicos, inmigración, seguridad y posición contra el acuerdo de Mercosur. Ascón quiso despejar dudas sobre la legalidad del concepto, asegurando que la prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Yo quiero dejar claro que mi prioridad absoluta son los aragoneses. Creo que este debate de que haya un principio inspirado en la prioridad nacional, en el fondo tiene 2 debates distintos. Un debate que tiene que ver con la política, donde es verdad que hay posiciones de distintos partidos políticos, y un debate que tiene que ver con la legalidad. La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón irá sin un informe de los servicios jurídicos de la Casa. Todos y cada uno de los acuerdos que se lleven al Consejo de Gobierno irán con los informes de los letrados de la Comunidad. Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, celebró el acuerdo como respuesta a la mayoría natural elegida en las urnas y agradeció a Ascón su valentía, pese a los obstáculos que acusó a la dirección nacional del Partido Popular de poner durante las negociaciones. Va a haber más Vox incluso que en Extremadura, puesto que el porcentaje de voto pues, ha sido superior. Estamos contentos con el resultado. Hay asuntos que nos gustan especialmente, como por ejemplo conseguir esa prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, y nos parece una muy buena noticia. Bueno, pues segundo acuerdo de gobierno autonómico que firman PP y Vox después de tantas semanas de incertidumbre, después de tantas elecciones que algo influyeron en retrasar los acuerdos. Por fin han llegado PP y Vox a acuerdo en Extremadura, luego hablaremos de la investidura de María Guardiola. Por fin han llegado a acuerdo en Aragón y habrá también acuerdo en Castilla y León. ¿Cómo va a afectar eso electoralmente en Andalucía? Pues no tengo ni idea, pero vamos, yo creo que estos acuerdos han sido recibidos por la gente con toda la normalidad. Está la izquierda progre con una pataleta tratando de crear polémicas artificiales. Bueno, pues que sigan con la pataleta, porque las cosas continúan adelante y al final se va imponiendo el sentido común, como no podía ser menos. Esa polémica artificial de prioridad nacional, Dios mío, qué cosas dicen los de Vox y qué cosas aceptan los del PP. Bueno, pues Vox propone y el PP acepta lo que los españoles en una inmensísima mayoría están demandando, que no es otra cosa que sentido común. ¿Qué significa prioridad nacional? Pues hombre, significa algo muy sencillo, que todos y cada uno de nosotros nos las vemos y nos las deseamos para llegar a fin de mes, unos más, otros menos, pero a ninguno nos sobra el dinero por las orejas, y con ese dinero que ganamos currando como bestias, pues resulta que a través de los impuestos pagamos una serie de servicios, como por ejemplo los servicios sanitarios. Llegan aquí legiones de inmigrantes irregulares y el gobierno va y les concede atención sanitaria gratuita. Dice, pero, oiga, pero que es mi dinero, que lo estoy ganando yo con mucho esfuerzo y me lo está usted quitando. Pues hombre, en principio de buen grado, porque a mí no me molesta contribuir a los servicios públicos, pero viendo a qué dedican ustedes el dinero, pues cada vez más me lo quitan con harto dolor de mi corazón. Está estupendo el que aquí, si una persona enferma, pues se la pueda atender en los hospitales, sea nacional, sea extranjero, sea irregular, sea regular. Claro que sí, hombre, se puede atender a todo el mundo. El problema no es ese, el problema es quién paga.
Si aquí un turista francés se pone malo y hay que atenderle en un hospital, pues claro que se le atiende, pues solo faltaba. Ahora, la factura se le pasa al gobierno francés. Entonces aquí de lo que hablamos no es de atención o no atención, de tener corazón o de no tener corazón. Aquí lo que hablamos es de quién paga. Y evidentemente yo no tengo por qué pagar la atención sanitaria de un inmigrante irregular marroquí que llega aquí, por la sencilla razón de que ese señor viene de un país que se llama Marruecos, gobernado por un señor que se compra yates de lujo de 100 millones de euros. Y que resulta que sí tiene dinero para comprar sistemas de armas avanzadas a Estados Unidos, y sí tiene dinero para comprar satélites espía a Israel, y resulta que también tiene dinero para construirse un megaestadio para tratar de albergar la final del Mundial 2030, pero la factura de la sanidad de sus marroquíes la tengo que pagar yo. Pero ¿estamos locos? ¿A santo de qué? Que se compren menos yates, que se compren menos armas o que no participe en el Mundial 2030. Me importa un soberano bledo. Pero la factura sanitaria de los marroquíes irregulares aquí la tendrá que pagar él. Nosotros, por supuesto, pagaremos la de los que estén regularmente instalados aquí, que se supone que están trabajando y cotizando. Pero la de las legiones de irregulares, vamos. Y luego, el tema de ayudas sociales. Resulta que se ha instalado un sistema por el cual te viene un montón de gente no a trabajar, sino a cobrar ayudas sociales. Oiga, perdóneme, pero ¿por qué tengo yo que pagar nada? Pero si nos ponemos sentimentales con el asunto de la prioridad nacional, pues hombre, vamos a jugar a la sentimentalidad. ¿Por qué tenemos que pagar la sanidad de, yo qué sé, un senegalés que esté aquí de manera irregular y no la sanidad de los senegaleses que se han quedado en Senegal? Porque precisamente aquí llegan los senegaleses que están en mejor forma, los que están verdaderamente fastidiados, los que verdaderamente están enfermos, los que verdaderamente son personas más vulnerables, se han quedado en Senegal. Y resulta que nosotros aquí tenemos, por algún principio que no alcanzo a entender, que pagar la sanidad de los senegaleses irregularmente afincados en España, pero los pobres senegaleses que están en Senegal, esos no tienen derecho a sanidad, aunque están en peores condiciones. ¿Por qué? ¿Me lo podría explicar alguien desde el punto de vista sentimental? ¿Qué razón hay para atender a unos y no a otros? Ah, no, me contestará alguno. Es que los senegaleses irregulares están aquí ya y entonces, claro, por eso tenemos que atenderlos. Ah, pues no, mire, también están aquí ya los cientos de miles de turistas británicos, los millones de turistas alemanes, por eso les atendemos, pero la factura la paga Alemania, Inglaterra o Francia. Con lo cual, aquí atender a todo el mundo. Ahora, la factura la paga el país de origen. ¿Qué es la cuestión? No sentimentalicemos un debate que es muy simple. No tenemos dinero de sobra. El dinero que hay, pues oiga, nos lo gastamos en los españoles, que hay muchísimos que están muy necesitados. Hay enfermos de ELA a los que se les está negando la ayuda porque es que no hay dinero. Pero resulta que para atender a 200 millones de inmigrantes irregulares, sí. Pues va a ser que no. La inmensa mayoría de los españoles piensan que no. Por eso es un debate artificial. ¿Que la supuesta izquierda quiere plantear ese debate? Pues que lo planteen. Ya les responderán en las urnas los españoles. ¿O por qué se creen que sube Vox? Porque los españoles son idiotas y votan a quien no deben. Hombre, si sube Vox es precisamente porque se está haciendo eco de lo que opina pues, un 80% de los españoles. Según las encuestas, la gente está hasta el gorro de la inmigración irregular. Y al decir la gente me refiero a toda. Los votantes del Vox, los votantes del PP, los votantes del PSOE, hasta los votantes de RC, de Junts, de Bildu, están todos hasta las narices de la inmigración irregular. Así que, desde el punto de vista electoral, pues vamos, Vox hace lo correcto, lo que más le interesa, planteando un tema en el que, por supuesto, se lleva a la gente de calle. Pero es que además es lo sensato, es lo lógico.
y es lo que va en defensa de los españoles, que es a quienes se deben los políticos. Bueno, nos han extraditado a un violador. Ya era hora. El líder de En Marea, condenado por violar a una menor y que se fugó a Cuba, y que hace 5 meses fue detenido allí en Cuba a petición de la justicia española. Y ahora, ayer miércoles, nos lo acaban de extraditar. Martiño Ramos Soto, profesor gallego y exmilitante de En Marea, condenado a 13 años y medio de prisión por violar de forma continuada a una alumna menor de edad, fue extraditado este miércoles de Cuba a España tras 5 meses encarcelado en la isla. Ramos había huido del país antes de que el Tribunal Supremo confirmara su condena, viviendo escondido en La Habana bajo el nombre falso de Martín Soto y trabajando como fotógrafo. La policía cubana lo detuvo horas después de que el español revelara su paradero. Los hechos son especialmente graves. Ramos contactó con la víctima a través de Instagram cuando tenía menos de 12 años, ocultando su identidad, y la agredió sexualmente en al menos 10 ocasiones con prácticas sádicas cuando tenía entre 12 y 16 años. La última vez la dejó desnuda y casi inconsciente en un monte. La menor tuvo que ser ingresada en psiquiatría en varias ocasiones tras intentar quitarse la vida. En el colegio llegaron a decirle que eran imaginaciones suyas. Hablamos de un conocido activista de izquierdas y profesor y defensor público de la igualdad. El Ministerio de Educación le retiró la condición de funcionario tan solo en febrero. En febrero, hace 2 meses. Está condenado hace muchísimo tiempo. De hecho, en Cuba ya se le detuvo por orden de la justicia española hace 5 meses, pero solo le han retirado la condición de profesor hace 2. Pues está muy bien. Hay más casos de estos, de profesores pederastas ejerciendo a los que no se les haya retirado la condición de profesor. Ya saben ustedes que periódicamente el gobierno saca el asunto de la pederastia en la Iglesia. Las autoridades eclesiásticas españolas pues parece que se dejan vapulear con ese asunto. En realidad la pederastia protagonizada por sacerdotes pues representa, creo que alrededor del 2% de los casos de pederastia. Hace poco el gobierno, el ministro, creo que fue Bolaños, anunció que iban a hacer un registro de víctimas de la pederastia de la Iglesia para que así pudieran solicitar indemnizaciones. A mí me parece muy bien. Evidentemente todos los pederastas son canallas o son enfermos que deberían estar en tratamiento psiquiátrico, y las víctimas de sus actividades pues tienen derecho a reparación y compensación. Pero lo que me pregunto es, ¿ese registro de víctimas de la pederastia, porque es solo para las víctimas de pederastia de la Iglesia? ¿Deberíamos hacer otro para un registro de víctimas de la pederastia de la izquierda española? Porque es que la cantidad de casos de pederastia que hay en la izquierda española es muy llamativa. Activistas LGTBI que se dedicaban a corromper menores, dirigentes de En Marea que violaban sádicamente a niñas de 12 años, ese tipo de cosas. ¿Esas víctimas tienen, señor Bolaños, derecho a, bueno, pues que mantengamos viva la memoria de ellas como víctimas y de sus victimarios? ¿Tienen derecho a reparaciones? ¿Quién tiene que hacerse cargo de las reparaciones en el caso de que el violador sea, como en este caso, un dirigente de En Marea? Si la Iglesia Católica tiene que pagar reparaciones a las víctimas de la pederastia protagonizada por sacerdotes de la Iglesia Católica, ¿tienen los partidos de izquierda que pagar reparaciones a las víctimas de la pederastia de dirigentes de partidos de izquierda? Digo yo, por aplicar el mismo criterio. No sé, pregunto. Bueno, una buena noticia, nos extraditan a un violador y tendrá que enfrentarse a los, creo que son 13 años de condena que el Tribunal Supremo le confirmó
por esas violaciones sádicas a una niña de 12 años. Por cierto, ¿han dicho algo los dirigentes de los partidos de izquierda españoles sobre este caso? ¿Han salido a condenar con toda la rotundidad y en todas las ocasiones posibles este abuso? ¿O solo les preocupa a las víctimas de la pederastia dentro de la Iglesia? Bueno, hablando de víctimas de violaciones, ayer traía el periódico El Mundo un dato estremecedor. 5.000 violaciones en manada en la última década. Escuchen. A 10 años de la violación grupal de los Sanfermines de Pamplona, España registra cerca de 5.000 víctimas de agresiones sexuales grupales desde el año 2018, cuando el fenómeno comenzó a contabilizarse oficialmente. El número de manadas ha crecido año a año, alcanzando el pico en el año 2022 con 632 casos. Solo el Hospital Clínic de Barcelona atendió una víctima de violación grupal por semana entre enero y octubre del año 2025. Un tercio de las víctimas son menores y los agresores son cada vez más jóvenes, con denuncias de alumnos de 11 años que juegan a las manadas. El dato más polémico es el origen de los agresores. El 43% son extranjeros, con un porcentaje elevado de origen magrebí, frente a casi un 33% de españoles. Las cifras reales son probablemente mucho mayores, ya que el delito solo se denuncia entre el 5% y el 10% de los casos. Estamos hablando de 5.000 denuncias por violaciones grupales en 10 años. Eso significa 500 al año. Eso significa más de una al día. Estamos hablando de un delito que hasta hace no tanto en España no existía o era rarísimo. Pero gracias a la avalancha de inmigración ilegal, pues hemos importado esta costumbre. Y sin embargo no conocen ustedes los rostros, los nombres de ninguno de esas 5.000 manadas, ¿verdad? Solo conocimos en su día lo de la manada de Pamplona porque eran españoles. Bueno, ayer salió el obispo de Canarias. La verdad es que quienes actualmente conforman la Conferencia Episcopal Española, con alguna honrosa excepción, empiezan a ser ciertamente repulsivos. Salió el obispo de Canarias a decir una chorrada sobre el asunto de la prioridad nacional. Yo, dice el obispo de Canarias, metería a algunos de los que dicen que no hay que atender a inmigrantes, les metería 5 días en una patera para que pasaran hambre y luego hablábamos. ¡Ay, qué argumento sentimental! Le mete una somanta de palos dialéctica Miguel Ángel Quintana Paz en Twitter al obispo de Canarias, que no reproduzco ni tampoco voy a intentar imitar. La contestación de Miguel Ángel Quintana Paz es perfecta, afeando al obispo de Canarias sus manipulaciones sentimentales, ¿no? Pero puestos a jugar a la manipulación sentimental, yo creo que deberíamos al obispo de Canarias dejarle con una manada de esta de violadores 5 días, para que después de los 5 días nos cuente qué tal la experiencia. ¿Tiene algo el obispo de Canarias que decir a esas 5.000 mujeres víctimas en 10 años de violaciones en manada en España? Un porcentaje altísimo de esas manadas son de origen extranjero y son extranjeros. Y los que no son extranjeros, pues no tenemos los datos, pero habría que ver cuántos de ellos son de origen español y cuántos son nacionalizados. Y creo que nos íbamos a llevar una sorpresa. Por supuesto que hay manadas también de españoles, pero la gran mayoría de las manadas no son de españoles. Por tanto, es un problema agravado por la avalancha de inmigración irregular. Por la avalancha de inmigración irregular y por la implantación de ciertas costumbres, como por ejemplo traer a jóvenes en edad de estar sexualmente excitados y dejarlos a su libre albedrío en centros de menas de los que entran y salen como les da la gana, o en centros de inmigrantes de los que entran y salen también como les da la gana. Eso es una invitación a los problemas para las mujeres que viven en el entorno de esos centros. Me gustaría ver al obispo de Canarias moviéndose por algunas zonas multiculturales sin protección de ningún tipo. A ver, pues hombre, ¿qué
qué opinaba después de unos cuantos días allí. El caso, 5.000 violaciones en Manada, por supuesto, ninguna representante de la izquierda feminista, de la supuesta izquierda feminista, saldrá a decir nada por el origen nacional de los agresores. Bueno, en toda Europa se está viviendo un cambio político, un cambio ideológico ciertamente notable, pero confieso que yo no esperaba que Europa se hiciera franquista, la Europa progre. Pues resulta que ha pasado. Acaban de descubrir los pantanos, señores, escuchen. La crisis del estrecho de Hormuz ha disparado los precios del petróleo y ha puesto en evidencia la dependencia energética de Europa de los combustibles fósiles, impulsando un renovado interés por la energía hidroeléctrica. Noruega lidera la producción hidroeléctrica europea con el 88% de su electricidad generada por esta fuente y acumula cerca de la mitad de toda la capacidad de almacenamiento hidroeléctrico del continente. Sus embalses en el río Otra equivalen en energía almacenada a 20 millones de baterías Tesla. España también cuenta con una capacidad de almacenamiento comparable. El año pasado, casi la mitad de la electricidad generada en la Unión Europea provino de fuentes renovables, con la eólica aportando el 39%, la hidroeléctrica el 30% y la solar el 22%. Noruega estudia ahora bombear agua de vuelta a sus embalses en altura cuando la electricidad es barata, almacenando energía excedente de los parques eólicos para liberarla cuando la demanda suba. La guerra con Irán ha acelerado el debate sobre la soberanía energética europea y la necesidad de reducir la dependencia del petróleo del Golfo. Anda la osa, ¿cuánto tiempo llevo yo diciéndoles en las ondas que si queremos energía limpia, si queremos energía barata, si queremos energía que no emita CO2, si queremos energía perfectamente renovable, pues lo que tendríamos que hacer es lo que hizo Franco, construir pantanos? ¿Cuánto tiempo llevo yo diciéndolo? Pues aproximadamente 15 años. Porque es que la energía hidráulica es limpia, barata, perfectamente renovable, no contamina. Pues ahora Europa dice que acaba de descubrir, porque claro, resulta que el suministro de petróleo pues está en riesgo por los riesgos geopolíticos, acaba de descubrir que la energía hidráulica también es renovable. Vaya por Dios. 15 años llevo yo diciendo que ¿a qué venía esto de calificar como energías renovables la eólica y la solar, despreciando a la eléctrica? 15 años llevo diciendo que era una estafa monumental donde había muchísima gente poniendo el cazo, cuando la energía hidroeléctrica nos da perfectamente una energía 100% renovable, 100% no contaminante y absolutamente barata. Es más, la energía nuclear también es barata, tampoco emite CO2, la han proscrito hasta antes de ayer, ahora por fin parece que empieza de nuevo a impulsarse. Pero fíjense, la energía hidroeléctrica tiene una ventaja sobre la nuclear, que es que la energía hidroeléctrica no solo genera electricidad, sino que te permite disponer de inmensas baterías. Con los pantanos de bombeo reversible, tienes dos pantanos, cuando hace falta energía, dejas caer agua del de arriba al de abajo, generas energía con la turbina. Cuando sobra energía en el sistema, bombeas energía de abajo hacia arriba, vuelves a almacenar el agua en la pila, te ahorras las baterías. Tienes una inmensa cantidad de almacenamiento de energía eléctrica de reserva. De hecho, en España tenemos algunos de esos pantanos reversibles. Bueno, pues me alegra mucho que ahora en Europa de repente pues empiecen a plantearse que la energía hidroeléctrica, vamos, lo que hacía Franco tenía su sentido, ¿no? A lo mejor así dejamos de destruir presas, porque hasta antes de ayer este gobierno canalla ha estado presumiendo de la cantidad de presas y azudes que se dedicaba a dinamitar.
Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con doña Carmen Carbonell. Buenos días, doña Carmen. Banco Santander ofrece este espacio. Un experimento realizado en un lago de Suecia ha demostrado que la cocaína presente en ríos puede alterar el comportamiento de los salmones. El estudio analizado durante 8 semanas ha contado con un centenar de salmones en condiciones naturales para conocer cómo puede afectar a los peces los desechos de los narcóticos que toman los humanos y que acaban en los ríos. Los investigadores comprobaron que los peces expuestos a restos de cocaína nadaban más y se desplazaban a zonas mucho más lejanas que los no expuestos. En algunos casos recorrieron casi el doble de distancia y se dispersaron más de 12 kilómetros adicionales por el lago, lo que indica un cambio significativo en el uso del espacio. Los autores de esta investigación advierten de que este comportamiento podría tener consecuencias para la supervivencia de los peces. En cualquier caso, insisten en que los restos de droga no suponen un riesgo para las personas que consuman pescado y recuerdan que llegan al agua a través de sistemas de aguas residuales que no eliminan por completo estos compuestos. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.